oremos para que el Señor se mueva con poder, que las personas reciban este tema, les transforme la vida y sobre todo que los sentidos espirituales de todos nosotros y de ellos sean abiertos para que detectemos al enemigo, lo echemos fuera. Es tiempo ya de resistir al maligno, como dice la palabra de Dios. Así que oremos porque ese tema sea poderoso, que la escenografía esté bien chévere, que las personas cuando lo vean, no solamente la palabra los anime y los aliente, sino todo lo que estamos haciendo para la gloria del Señor con ese tema. Hola queridos amigos, reciban todos un abrazo y un saludo cordial. La última teoría científica sobre el origen del universo desarrollada por el físico británico Stephen Hawking antes de morir en el año 2018 se relaciona con la teoría de los universos paralelos. Hawking hizo esta teoría o la trabajó con su colega Thomas Hertog y básicamente esta teoría plantea que a partir del Big Bang, que es la teoría del momento de formación del cosmos desde el punto de vista científico, ellos dicen que en ese momento el universo se formó como un vasto y complejo holograma, de modo que pueden existir otros universos muy similares al nuestro que se denominan universos paralelos. Y estos científicos establecieron unas bases y un fundamento matemático para que los astrónomos puedan seguir elaborando en esta teoría y buscando precisamente pruebas de la existencia de estos posibles universos paralelos. Son hipótesis, son teorías científicas basadas obviamente en la observación, en el modelamiento matemático. Y esta teoría propone que todos estos universos comparten las mismas leyes físicas, lo que implica que si se estudia este universo ya se están entendiendo los otros posibles universos paralelos existentes. Y como quizás muchos de nosotros ya hemos escuchado, pues esto ya llegó hasta el cine. Inclusive en la película de Spider-Man, la última, ya hablan del metaverso, de los universos paralelos. Y vemos 3 Spider-Mans de 3, llamémoslo así, metaversos o universos paralelos distintos. Y obviamente este es un lenguaje que lo vemos también desde el punto de vista de la tecnología. Vemos una compañía como Facebook moviéndose a Meta por el tema del metaverso y buscando que los seres humanos nos movamos al universo paralelo virtual. Hoy vamos a hablar de lo que podemos llamar el universo paralelo del mundo espiritual. Existe un mundo físico en el que nosotros vivimos, que lo podemos percibir con los sentidos físicos. Puedo ver, puedo oír cosas y son físicamente perceptibles. Pero hay un mundo, un universo paralelo y es el mundo espiritual. Es un mundo lleno de seres espirituales, lleno de ángeles, demonios, del Espíritu de Dios. Y de hecho nosotros mismos fuimos creados por Dios como unos seres integrales y tenemos espíritu, somos seres también espirituales, hay una parte inmaterial en nosotros, entonces eso hace que nosotros tengamos que ver con este llamado universo paralelo del mundo espiritual. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Qué dice la Biblia de este mundo espiritual? ¿Cuáles son esos seres que están ahí? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Nosotros qué tenemos que ver con ellos? ¿Qué viene a futuro con este tema del mundo espiritual? Entonces, adentrémonos en este tema que es muy interesante y que nos va a abrir la puerta a un conocimiento espectacular acerca de lo que la Biblia dice del mundo espiritual. Primer punto, todo empezó en el huerto del Edén. Entonces, Dios le da al ser humano autoridad, propósito y responsabilidad. Esas 3 cosas, autoridad, propósito y responsabilidad. La Biblia dice en Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios le dio al ser humano autoridad, propósito y le dio responsabilidad. Le puso un propósito, le dice, mire, usted llene la tierra, multiplíquese, le dio autoridad, sojúzguela, ejerza dominio, le dio autoridad. Inclusive dice después, autoridad sobre todo ser viviente que se movía en la faz de la tierra. Entonces, eso es muy interesante porque
básicamente el dominio en la tierra fue entregado al ser humano. La autoridad en la tierra Dios se la delega al hombre. El hombre fue delegado sobre la tierra como autoridad máxima delegada por Dios. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Aquí viene la responsabilidad o parte de la responsabilidad que Dios le da. Le da, recordemos, autoridad, propósito y también responsabilidad. La responsabilidad era guardar el huerto del Edén. Esta palabra guardar quiere decir mantener algo en su estado original tal y como fue creado. Entonces el Señor Dios nos dio a los seres humanos la tierra como Él la creó, buena en gran manera, perfecta en equilibrio, para que la mantuviéramos en el estado en el que Él la creó. Esta palabra guardar también está relacionada con proteger, vigilar, observar, cuidar, atender, prestar atención, asegurarse de vigilarse a uno mismo y tener cuidado de prestar atención ante posibles peligros. O sea, hay una responsabilidad sobre la creación dada al ser humano, porque le fue dada autoridad, porque le fue dado un propósito. Hoy en día, ¿en qué situación está la Tierra? En un caos absoluto. Hay un tema de desorden climático terrible por la contaminación. Hay especies en vía de extinción. Básicamente el ser humano perdió todo control y dominio sobre lo que Dios le dio porque se lo entregó a Satanás y lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en este proceso de Dios darle autoridad, propósito y responsabilidad al hombre, también le dio instrucciones. ¿Qué significa que Dios le haya dado instrucciones al ser humano? Que Dios le está diciendo desde el huerto del Edén al ser humano: yo, Dios, soy el que tengo el concepto del bien y del mal, y el hombre debería depender de Dios en ese concepto del bien y del mal. Entonces, las instrucciones vienen en Génesis 2 del 16 al 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios tenía el concepto del bien y del mal. Es un concepto que pertenece a Dios, que es el que conoce el bien y el mal, las consecuencias de las cosas, y que nos ama y que nos guía hacia tomar esas decisiones correctas. Sin embargo, en la caída del hombre, que no la vamos hoy a estudiar porque ya la hemos estudiado muchas veces, la hemos leído muchas veces, y que está en Génesis 3, del 1 al 7, el ser humano empieza a tener una relación con Satanás y a conversar con Satanás. Es decir, lo deja entrar al huerto. No guardó el huerto, se le metió Satanás al huerto. Escucha a Satanás en lugar de escuchar la voz de Dios. Duda de la palabra de Dios. Toma decisiones guiadas por las mentiras de Satanás. Y ojo con esto, mire. Sustituyeron a Dios como fuente del conocimiento del bien y del mal por su propio conocimiento del bien y del mal. En eso consistía el mandato de Dios cuando les dijo: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era el hecho de que no podían comerse una fruta. Esto tiene un significado profundo. Y era el hecho de que Dios les estaba diciendo: yo, Dios, soy el que tengo el conocimiento del bien y del mal. Y el ser humano debía depender de Dios en ese conocimiento, ir a preguntarle a Dios qué está bien y qué está mal, porque Dios es la fuente del conocimiento del bien y del mal. En la caída, el ser humano desecha a Dios como fuente de conocimiento del mal y dice: ahora yo, el hombre, el ser humano, yo decido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Y quién lo indujo a eso? Satanás lo indujo a eso. Y es la misma realidad hoy de la humanidad. Satanás moviendo el concepto del bien y del mal al propio ser humano, diciéndole: no necesitas de Dios. Ustedes tienen la capacidad mental, lo pueden hacer por sí mismos. Y hoy en día hay multitud de teorías y una gran cantidad de cosas que dice: yo puedo, lenguaje positivo, pensamiento positivo, yo lo puedo hacer solo, no necesito de Dios. Es lo mismo que ocurrió en el huerto del Edén. Y aquí ocurre espiritualmente algo muy interesante. Cedieron su autoridad, la perdieron. La autoridad que Dios le dio al hombre sobre la tierra, sobre la humanidad, Él se la entrega a Satanás cuando decide obedecer a Satanás y desobedecer a Dios. Y esto en el mundo espiritual tiene una implicación enorme, porque en ese momento Satanás se constituyó príncipe sobre la tierra, príncipe del mundo. La Biblia lo llama
el príncipe de este mundo. Entonces, es tremendo. Y ahí Satanás pervirtió el concepto de Dios. Le dijo al hombre, Dios es un mentiroso, ustedes no van a morir si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, no, van a ser iguales a Dios, que fue el pecado que llevó a Satanás a ser el primer pecador del mundo, el querer ser igual a Dios, el querer desechar a Dios como fuente de guía, de dirección, de sometimiento a su voluntad, a su amor y a sus designios sabios sobre todo. Entonces, el ser humano creyó que no necesitaba de Dios, que podía tener su propio concepto del bien y del mal, y miremos cómo está hoy el mundo. El mundo no está así porque Dios se olvidó y porque Dios nos dejó y no nos ayuda. Si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando todo esto tan terrible? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué mueren los niños? Recordemos que la autoridad pertenece al ser humano. Lo que hoy está ocurriendo en la humanidad, en el clima, en la destrucción, en la contaminación, en la destrucción familiar, en la destrucción de la raza humana, en guerras, violencias, odios y resentimientos, es el resultado de la decisión del ser humano de sacar a Dios y de decir, no necesito el concepto del bien y del mal de Dios, ahora el concepto del bien y del mal lo tengo yo. ¿Y quién es el consejero? Satanás. Hoy en día somos el resultado de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Se abrió la puerta al pecado y la muerte. Romanos 5:12 dice lo siguiente, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, Adán abrió la puerta al pecado y a la muerte. ¿Que a quién le pasó esa puerta abierta? A nosotros. Por eso nosotros morimos, por eso nuestra vida es limitada. El plan de Dios original no era la muerte para el ser humano, era la vida eterna, eternamente con Dios. Entonces abrió la puerta al pecado y el pecado trajo la muerte, trajo esa consecuencia de muerte. Y es muy interesante esto porque ese pecado de Adán nos es imputado a todos los seres humanos. Ahí dice, y todos los seres humanos pecaron. ¿Qué significa que sea imputado el pecado de él a nosotros? Es como que usted vaya a un restaurante, pide el postre, pide el plato principal y pide un café. Y cuando le llega la cuenta, está el postre, el plato y el café, más 20 cosas más que usted no se comió. Se las imputaron a su cuenta sin habérselas comido. Es el mismo caso. El pecado de Adán le fue imputado a su cuenta y a mi cuenta. O sea, usted y yo tenemos una deuda de pecado que debemos y que fue imputada porque Adán nos representaba a todos nosotros. Representaba a la humanidad entera y la humanidad entera tiene esa deuda de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, otra cosa espiritual que ocurrió en este acontecimiento es que Satanás recibió la autoridad, la potestad sobre la tierra de parte de Adán, al Adán haber desechado la palabra de Dios, dudado de la palabra de Dios y haberse sometido a lo que Satanás le dijo que hiciera, Adán y Eva. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que Satanás tiene esa autoridad y que la recibió? Eso está en Lucas 4, del 5 al 8. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte. Estamos hablando de la tentación de Cristo. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. ¿Y quién se la entregó? Se la entregó a Adán voluntariamente. Voluntariamente Adán decidió pecar. Nadie lo obligó a pecar. Tomó la decisión voluntaria de pecar. Y cuando yo tomo la decisión voluntaria de pecar, le abro la puerta a Satanás a mi vida, a la muerte y a las consecuencias, que es lo que hoy está viviendo la humanidad entera. Satanás tomó la potestad de los reinos de la tierra a causa de lo que hizo Adán y Eva. Y dice ahí, y a quien quiero yo la doy. Y si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El primer Adán fue tentado y cayó. Jesucristo, que la Biblia lo llama el segundo Adán, fue tentado y reprendió a Satanás y lo echó fuera de su camino. Hoy en día estamos sujetos a la misma circunstancia, a las mismas tentaciones en diferentes áreas de nuestra vida y tenemos la misma decisión. O peco voluntariamente o le digo, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús, te reprendo y te echo fuera de mi vida.
Eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que el Señor hizo. Y ese acto de victoria de Cristo ante la tentación de Satanás hizo que Jesucristo recuperara nuevamente la autoridad que perdió Adán. El primer Adán pierde la autoridad, se la entrega a Satanás. El segundo Adán, que no peca, no cae, reprende a Satanás y lo echa fuera y lo resiste, recupera la autoridad para sí y se la entrega a todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. O sea, usted y yo recuperamos a través de Jesucristo esa autoridad que Adán perdió. Entonces, en ese instante, en ese momento de la caída de Adán y Eva, Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. Miren lo que dice Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros. Está hablando Jesucristo ya casi al momento de ser entregado. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesucristo mismo lo llama el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Sigue siendo el príncipe de este mundo porque no está muerto. Entonces, es una realidad interesante porque nosotros estamos viviendo ¿en dónde? En un mundo caído a causa del pecado de Adán, en un mundo en el que Satanás es el príncipe, pero no tiene autoridad alguna sobre nosotros porque nosotros, nuestra autoridad es Jesucristo. Vamos a irlo viendo más adelante. Segundo punto, Dios tiene un plan para restaurar todo este desastre y este desorden que se armó con la caída de Adán y Eva. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a Satanás. Y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Esta es la primera referencia profética a la venida de Cristo y su victoria sobre Satanás. Dios Padre le está diciendo a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, es decir, entre la descendencia, la simiente de Satanás, los demonios, los principados, potestades y gobernadores, y la simiente de la mujer. El único ser humano que ha nacido de mujer sin intervención de un hombre es Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo y dice proféticamente, y él mismo, o sea Jesucristo, te aplastará la cabeza. Si a uno le aplastan la cabeza, eso es una herida de qué tipo? De muerte completamente. No hay nada que hacer, se murió. Cuando tú hieras su calcañar. La serpiente, aquí está profetizando, la serpiente iba a morder a Cristo en el calcañar, es decir, en el talón. Si a uno lo muerde una serpiente venenosa en el talón, ¿qué le pasa? Pues se muere, ¿verdad? Y esa fue la muerte de Cristo en la cruz. Satanás muerde a Cristo, ¿sí? Conforme a lo que dice aquí, lo logra matar en la muerte, pero era una muerte que él mismo decidió vivir y llevar para el perdón de pecados. Y eso fue lo que le dio la herida mortal a Satanás de aplastarlo en la cabeza. Eso es muy interesante, lo vamos a estudiar más adelante. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. El último Adán, ¿quién es Cristo? Espíritu que da vida ¿a quién? A todo aquel que lo reconoce como Señor y Salvador. Nos da vida en medio de la muerte que entró al mundo por el pecado de Adán. ¿Nos da qué vida? Vida eterna. Jesucristo vino a darnos vida eterna en medio de un mundo caído en el pecado y en la muerte. Tercer punto, Cristo en la tierra. Vamos a ver qué ocurrió cuando Cristo vino. Entonces vamos llevando la historia. En el principio, en el Edén, todo fue un desastre, ¿verdad? Básicamente. Se abre la puerta a Satanás, Adán pierde la autoridad, se la entrega a Satanás, Satanás se convierte en el príncipe de este mundo y gobierna en el mundo. Pero Cristo viene a cambiar eso, a cumplir Génesis 3:15 y dice la Biblia algo interesante que esto lo vamos a llamar el primer round entre Cristo y Satanás. Eso está en Mateo 4, es la tentación de Cristo en el desierto. Entonces Satanás tienta a Jesucristo con diferentes tipos de tentaciones. Le habla de que convierta las piedras en pan, de que se lance del pináculo del templo y lo tienta en diferentes áreas de su vida. A todas ellas el Señor lo resiste, lo reprende, lo echa fuera. En este momento en el que Jesucristo vence la tentación, ¿sí?, que no fue capaz de vencer a Adán porque Adán cayó en la tentación, en este momento Jesucristo recupera la autoridad que había perdido Adán. Esto es fascinante, la recupera para sí. Y ocurre aquí un acontecimiento bíblico muy interesante y es que el Señor ata al hombre fuerte.
Eso está en Mateo 12 del 28 al 29. En ese primer round que lo ganó el Señor Jesucristo, el Señor ata a Satanás. Es decir, lo domina para empezar a establecer nuevamente el plan original de Dios y es el reino de Dios en la tierra. Mateo 12, 28 al 29 dice lo siguiente. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El echar fuera a los demonios es una manifestación de la llegada del reino de Dios. Por eso hoy en día hay que echar fuera a los demonios, porque el reino de Dios ha llegado a nosotros. Cristo llegó, Cristo vino a reinar y a establecer el reino que Dios había ideado en el paraíso y que se destruyó por la caída de Adán. Cristo viene a restablecer el plan de Dios porque nadie puede destruir el plan original de Dios. Entonces dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesucristo ahí en la tentación en el desierto, cuando él soportó y resistió la tentación, ató el hombre fuerte para poder saquear su casa. ¿Qué significa? Para poder dar autoridad a sus discípulos y a usted y a mí para echar fuera demonios. ¿De dónde? De mi propia vida primero, de la vida de las personas que yo esté ministrando, porque el echar fuera demonios es tan vigente hoy como lo era en la época cuando Jesucristo llegó. No hay ningún lugar en el Antiguo Testamento en el que se registre que un demonio fue echado fuera. ¿Por qué? Porque nadie lo podía echar fuera, porque él era el príncipe del mundo, ¿sí? Él gobernaba en el mundo. Cuando llega Satanás y lo derrota en la tentación, resiste la tentación, recupera la autoridad, ahora él tiene autoridad para echar fuera demonios, para sanar a la gente oprimida por demonios, para liberar a la gente oprimidas por espíritus de enfermedad o de lo que sea, porque los espíritus quieren robar, matar y destruir. Entonces esto es muy fascinante. Y a partir del momento de la tentación, Jesucristo comienza a invitar a la gente a que se hagan parte del reino de Dios. Ahí inicia nuevamente lo que había iniciado en el huerto del Edén. Inicia a construirse ese reino y que necesita ¿qué? Ciudadanos. Y Jesucristo en Mateo 4 empieza algo muy interesante. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, muy interesante porque le empieza a decir a la gente, mire, el reino de los cielos se acercó y empieza a añadir ciudadanos al reino de los cielos. Y los primeros que añade, ¿quiénes son? Sus discípulos. Empiezan a compartir del mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, del perdón de los pecados en el nombre de Jesús, de la vida eterna, que era el plan original, y entonces ese reino se empieza a poblar de ciudadanos celestiales que creen en Cristo, viviendo ¿en dónde? Viviendo en el mundo que sigue siendo gobernado por Satanás, porque Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, pero no tiene autoridad sobre nosotros, porque nosotros estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Entonces, es muy interesante porque esa autoridad que él tomó para sí, ya no la ha entregado a nosotros. Mire lo espectacular de Lucas 10, 17 al 20. Regresaron los 72 con gozo. Los discípulos del Señor habían regresado de una misión que Él les había puesto. Dice, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y Él les dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En ese primer round, Satanás cayó del cielo como un rayo porque Jesucristo lo derrotó cuando venció la tentación. Y hay algo que es interesante, mire, la prueba viene de parte de Dios para fortalecer mi fe y quitar las impurezas, como se prueba el oro con fuego para quitar las impurezas de que yo vi y que yo brille más y usted y yo brillemos más. La tentación viene de Satanás para destruirme, para hacerme pecar y para traer muerte y ruina a mi vida. Son dos cosas bien distintas. La Biblia dice que nuestra fe es probada. ¿Y es probada para qué? Para brillar más, no para destruirme. Satanás tienta, me mete en tentación para que yo peque, caiga y sea destruido y traiga consecuencias a mi vida a raíz de esos pecados. Entonces, dice que ellos se regocijaron. Y en el versículo 19 dice algo muy interesante. Oigan esto es para usted y para mí vigente hoy en día. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y el poder del enemigo y que nada os dañe. Pero no os regocijéis por esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Y aquí el Señor Jesucristo los estaba llevando a que no pierdan el foco. Estaba diciendo, el foco no es que echen fuera a los demonios. El foco es que son salvos. El foco es la salvación. El foco es añadir más ciudadanos al reino de los cielos. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, puestos en la tierra, llevando las buenas nuevas del Evangelio para que más personas sean añadidas a la iglesia para salvación y se poble más el reino de los cielos con más personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso todavía Jesucristo no ha venido, porque falta que entre más gente al reino de los cielos, que se poble más el reino de los cielos. Sin embargo, hoy en día usted y yo tenemos autoridad sobre Satanás para decirle, apártate de mí, Satanás, apártate de mi familia, de mis hijos, de mi salud, de mi ministerio, de todas mis áreas, en el nombre de Cristo Jesús, quítate de mi camino. El foco, sin embargo, no es este. Hay que hacerlo continuamente. El foco es la salvación de las personas, de los seres humanos, y que usted y yo seamos multiplicadores de este mensaje de salvación. ¿Qué pasó con Satanás respecto de Cristo después de la primera tentación? Lucas 4:12 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió con Satanás con respecto a Cristo después de la tentación? Pues lo siguió tentando continuamente, sin parar y sin detenerse. Es lo mismo que pasa con usted y conmigo. Usted puede echar al diablo fuera de su vida. Va a volver a intentar que usted y yo caigamos. Lo tengo que volver a echar fuera. Atrás leímos que el Señor nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Hollar es pisarlos. Asumamos que se me mete una culebra a mi casa. ¿Qué pasa con esa culebra? ¿Yo la tengo que sacar o se me queda dentro de mi casa? Se me mete un escorpión, 2 escorpiones a la casa. No porque yo sea cristiano y sea hijo de Dios, se van a ir. Yo lo tengo que sacar. Eso es lo mismo que el diablo. El diablo, si yo no lo echo fuera, no se va. El diablo no se iba porque Cristo llegaba a un lugar. Él le decía, vete, Satanás, cállate, sal fuera. Es lo mismo. Hoy en día usted y yo tenemos que echar fuera al diablo de nuestra vida. Tengo que sacar la culebra de mi casa, o me hace nido y procrea y me genera un culebrero. Tengo que sacar los escorpiones de mi casa, de mi entorno, si no se van a multiplicar. Es lo mismo, ¿verdad? Satanás continuó tentando a Jesucristo. ¿Y eso dónde está ratificado? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínese usted, por un momento, sus áreas de lucha, en las que usted lucha y vuelve eventualmente y cae en ese pecado. Bueno, en ese particular pecado, Cristo fue tentado, dice Hebreos 4:15. Fue tentado en todo. Satanás se encargó de tentar a Jesucristo en todo para que pueda compadecerse de nosotros, y no cayó él en nada. El diablo es persistente a querer hacerme caer. Por eso tengo que estar continuamente fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso fue lo que hizo Cristo en Mateo 4. Lo resiste, lo reprende, no cae, no cede, y el diablo huye y después vuelve. Lo resisto, lo reprendo, huye y después vuelve. Lo resisto, lo reprendo. Ese es el estilo de vida en el que nosotros estamos aquí, porque estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo en el que Satanás es el príncipe. En un mundo de tinieblas donde las luces somos usted y yo, llenos del Espíritu de Dios, llevando luz a las personas que están en tinieblas, para que más ciudadanos sean añadidos al reino que restableció Jesucristo cuando vino a la tierra y venció a Satanás y le quitó toda potestad de autoridad. Cuarto punto, Cristo muere y resucita. Aquí viene el segundo round del encuentro entre Cristo y el Señor y Satanás, perdón. Lucas 22. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, está hablando Jesucristo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La muerte de Cristo en la cruz fue la potestad de las tinieblas, la hora de las tinieblas. Y Mateo 27 habla de que cuando Cristo estaba en la cruz, hubo tinieblas sobre la tierra desde la hora sexta a la hora novena.
3 horas de tinieblas. ¿Y sabe por qué hubo tinieblas? Porque era la reunión masiva de todos los demonios, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, oscureciendo el mundo, porque creían que habían derrotado a Jesucristo, porque Jesucristo estaba clavado en una cruz. No entendían nada, porque la muerte de cruz iba a hacer que el pecado del mundo fuera quitado en un día, como dice Zacarías 3. Y ahí fue cuando Jesucristo derrota a Satanás, lo expone a derrota eterna, triunfa sobre él y triunfa sobre la muerte porque resucita en la cruz. Ya había triunfado sobre la tentación. Ahí triunfa sobre la muerte porque resucita y es el primogénito de los resucitados que viven eternamente, porque ahora seguimos usted y yo, que vamos a tener vida eterna conjuntamente con Cristo Jesús. Entonces, esto es fascinante. En la cruz Cristo triunfó sobre Satanás, llevó los pecados suyos y llevó los pecados míos. Colosenses 2 del 13 al 15 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Con Adán entró el pecado y entró la muerte. Con Cristo entra el perdón de pecados y la vida eterna. Con Adán el pecado nos fue imputado. Con Cristo nos fue imputada a nuestra cuenta el perdón de pecados y la justificación. Se borran de mi cuenta todas las deudas que yo tengo, porque por la sangre de Cristo soy perdonado, soy limpiado, justificado, tengo vida eterna. Versículo 15. Y después de despojar en ella, en la cruz, a los principados y a los potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Una vez Jesucristo resucita, básicamente esos demonios dice que son humillados en un desfile triunfal, y eso era algo que ocurría muy particularmente en aquella época. El ejército que tenía victoria sobre el ejército derrotado hacía desfilar a los derrotados enfrente de ellos para humillarlos. Bueno, Jesucristo humilló esos inmundos demonios porque los derrotó en la cruz al haber muerto y al haber resucitado. Quinto punto, ¿cuál es la condición actual? ¿Qué pasa hoy en día en el mundo espiritual? Ya vimos lo que pasó en el Edén, ya vimos lo que pasó en la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué pasa hoy en mi vida, en su mundo, en su lugar, en su casa, en su país donde usted vive? El diablo está vivo. ¿Sabe de su juicio? Sabe que le queda poco tiempo porque el diablo fue juzgado, sentenciado y tiene una fecha de muerte eterna. Pero está vivo todavía y suelto. Vamos a decir algo, es como si tuviera la casa por cárcel y la casa es aquí. Y nosotros vivimos aquí donde Él vive. Está luchando contra los hijos de Dios y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en un mundo caído donde Satanás es el príncipe y donde hay dos tipos de personas básicamente. Los hijos de Dios, los ciudadanos del reino y los hijos del diablo. Los ciudadanos del reino, nosotros, los hijos de Dios, estamos llevando la luz en medio de las tinieblas, sacando ciudadanos del reino de las tinieblas, sacando hijos del diablo que una vez reciben a Jesucristo, se vuelven hijos de Dios, porque la Biblia dice que cuando yo recibo a Cristo, me es dada potestad para ser hecho hijo de Dios. Entonces, tenemos una tarea, pero la tarea la estamos haciendo que en medio de Satanás y los demonios, que no tienen autoridad sobre nosotros, porque la Biblia dice que nosotros tenemos autoridad para hollarlos y pisarlos, pero si no lo piso, si no hago algo, me va a arruinar la vida. Si no lo echo fuera de mi vida, se va a quedar en mi casa los serpientes y los escorpiones, los demonios, arruinándome mi vida y haciendo que yo tenga una vida de pecado continua, derrotado, caído. No en victoria como Cristo lo estableció en su victoria en la cruz. Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esperamos porque va a venir por segunda vez. El Señor va a venir a restablecer, a restaurar la tierra que está en desorden, en caos, porque el ser humano le entregó la potestad a Satanás y porque destruyó la tierra básicamente, porque el objetivo de Satanás es destruir todo. Hay un versículo que dice que Satanás está convirtiendo la tierra en un desierto y hay registros de que los desiertos están creciendo. Eso es obra de Satanás, destruir la tierra, destruir los animales que Dios creó, destruir el equilibrio de la naturaleza, etcétera, todos los desastres naturales que hay. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar fortalecidos en el poder de la fuerza de Cristo. Vestirnos con la armadura de Dios, como dice Efesios 6 del 10 al 13. Dice que nosotros tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso le compete a usted y a mí. Vivimos en donde Satanás es el príncipe. No me puede tocar, no tiene autoridad sobre mí, a menos que yo le abra la puerta, como se la abrió a Adán con el pecado. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos una vida de arrepentimiento genuino al pecado. Por eso es importantísimo que aborrezcamos toda forma de pecado, porque el pecado le abre la puerta a Satanás a mi huerto para que entre a robar, matar y destruir. Por eso muchos cristianos viven vidas derrotadas, vidas miserables, vidas en derrota continua, porque no han entendido que hay una lucha permanente con Satanás, que Satanás nos quiere arruinar, a menos de que yo haga algo, lo resista, lo reprenda, lo eche fuera y también me arrepienta y me aparte de aquello que me tengo que arrepentir y apartar. Y eso es imposible de hacer en mis propias fuerzas. Tiene que ser en el espíritu, tiene que ser en una vida constante de disciplina espiritual, de oración, de búsqueda, de clamor, de intercesión, de ejercicio de los dones del Espíritu Santo para poder resistir al enemigo. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26 dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es necesario para poder conocer la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La Biblia dice que hoy en día hay gente cautiva por el lazo del diablo y el diablo hace con ellos lo que quiera. ¿Sí? Lo que tenemos que garantizar es que no seamos usted y yo los que estemos cautivados por el lazo del diablo. En el nombre de Jesús. Eso requiere, obviamente, de una preparación espiritual, de identificar en qué áreas de mi vida el enemigo ha estado actuando y pedir perdón, apartarme y echarlo fuera en el nombre de Jesús, sacar esas serpientes y esos escorpiones de mi vida en el nombre de Jesús. Efesios 2 del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado trae muerte, ya lo vimos. Y Cristo trae vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo tiene una corriente, y es una corriente de pecado, es la corriente misma en la que Satanás metió a Adán y Eva. No es cierto lo que dice la Biblia, no hay que obedecer lo que dice la Biblia, son cosas viejas que ya pasaron de moda. Hoy en día la gente dice otra cosa diferente, los estudios dicen otra cosa diferente, la educación dice otra cosa diferente. El mismo método de Satanás dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de este mundo que sigue ejerciendo su principado hoy en día, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo espiritual tiene gente que está actuando para llevar a otros a esta perdición, así como en nosotros actúa el Espíritu de Dios para llevar luz en medio de las tinieblas y poder compartir de Cristo a mucha gente y que más se llene el reino de los cielos. La Biblia dice que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, este Satanás ya fue juzgado. Dice la Biblia en Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya fue juzgado. Ya hay una sentencia y hay una fecha en la que va a morir eternamente, pero todavía no ha pasado. Mientras eso no pase, usted y yo tenemos que estar firmes, pendientes de cuáles son sus maquinaciones, para que no se me meta a mi huerto como se le metió al huerto a Adán y Eva y arruinó la historia de la humanidad. Pero como nadie puede destruir el plan de Dios, Cristo vino, recuperó la autoridad, nos la entregó a nosotros y el reino de los cielos volvió a restablecerse. Falta obviamente que la tierra sea restablecida, que Jesucristo venga por segunda vez, que ocurran unos acontecimientos proféticos muy interesantes, y esto nos lleva al punto 6, al punto final, la condición futura. Último round de lo que hemos visto de los encuentros que ha tenido el Señor con Satanás. Apocalipsis 20 dice así: vi un ángel que descendía del cielo. Esto es futuro, acontecimientos futuros, eventos del porvenir. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón,
la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. En el futuro, en el reinado milenial, que después lo estudiaremos cuando vamos a dictar un tema acerca de la profecía, el diablo va a ser atado por 1000 años, mientras en la tierra se va a establecer el reinado de Jesucristo, que va a descender, va a restaurar todo lo que el enemigo dañó, y el diablo va a estar atado. No va a haber diablo. Apocalipsis 27, un poco más adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Esto es increíble porque ya Jesucristo está gobernando desde la Nueva Jerusalén. Gobierna la tierra entera, Jesucristo, Dios. Y cuando al diablo lo sueltan, logra volver a engañar a las naciones. Y dice aquí que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y reúne una gran cantidad de gente y se vienen en una batalla a batallar contra el Señor Dios Todopoderoso. Una cosa, uno dice, esto es absurdo, pero así ocurre. Dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Jerusalén, pero de Dios descendió fuego del cielo, los consumió a todos. En un segundo se acabó. Y el diablo que los engañaba, último round, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Último round. Se cumple el juicio contra Satanás y es echado a la muerte eterna para siempre, en el nombre de Jesús, por la victoria de Cristo en la cruz. Pero eso no ha ocurrido, es un evento futuro, pero sabemos que va a ocurrir. Mientras eso ocurra, dice la Biblia, el diablo está activo. El diablo no está muerto. Y a menos de que usted y yo hagamos algo, se va a meter a mi huerto y me va a arruinar la vida. Entonces, ese es el tema que teníamos preparado para hoy. Vamos entonces a orar. Vamos a suplicarle al Señor de que nos capacite para entender este mundo espiritual y para actuar con las herramientas espirituales y armas espirituales de las cuales habla el libro de Efesios 6 y lo resistamos y huya de nosotros mientras nosotros somos luz en medio de las tinieblas, llamémoslo así, repartiendo visas para los ciudadanos celestiales. Porque cuando yo le comparto a alguien de Cristo y esa persona recibe a Cristo, es como si obtuviera la visa. ¿La visa para qué? Para la vida eterna, para vivir eternamente con Cristo. Y nosotros somos esos promotores de las buenas nuevas del Evangelio, porque la Biblia dice que somos embajadores de Cristo, ciudadanos del cielo, embajadores de Cristo en la tierra, donde Satanás es el príncipe, buscando que más gente sea añadida a la iglesia para salvación, por el solo poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros, porque esto solamente se puede hacer por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Gracias porque tu plan maravilloso del paraíso, Señor, de vivir con el ser humano, de caminar en ese huerto del Edén, como ocurrió con Adán y Eva, un lugar donde no había pecado, donde no había inmoralidad, inmundicia, no había muerte, Señor. Ese plan nadie lo puede destruir y será restablecido y restaurado, Señor, en el futuro profético. Y te damos gracias, Señor bendito, porque pese a que Satanás logró engañar a Adán y a Eva, y ellos cayeron y le abrieron la puerta al pecado y a la muerte, y nos imputó a nosotros ese pecado, esa deuda, Señor, de un pecado que nosotros no habíamos cometido. Jesucristo vino a reconciliar la humanidad con Dios, porque nadie puede destruir el plan maravilloso de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido, porque tú viniste despojándote de toda tu autoridad en cuanto a omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Y viniste como un ser humano, nacido de mujer, creciste y viviste como un ser humano, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Y fuiste lleno del Espíritu Santo, como lo somos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por el solo poder del Espíritu de Dios derrotaste a Satanás. No lo hiciste con la potestad de deidad de Dios, porque tu palabra dice que tú te despojaste, Señor, de eso. Porque solamente podía haber redención y victoria
si el segundo Adán tenía las mismas características del primero? Un ser humano común y corriente, con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo tú venciste la tentación. Y hoy nosotros, Señor bendito, desde nuestras luchas, oh Dios, oramos y clamamos que seamos fortalecidos en el poder de la fuerza de Cristo para vencer toda tentación de Satanás y decirle como tú le dijiste: apártate de mí, Satanás. Y es tiempo que le hablemos a esas serpientes y a esos escorpiones, que los pisemos en el nombre de Jesús, porque esa autoridad nos la dio Cristo, y los echemos fuera de nuestras vidas, de las áreas en donde nos están influenciando y nos han hecho practicantes de pecado. De modo que le cerremos la puerta a Satanás y que no entre a nuestro huerto a robar, matar y destruir, a engañarnos como engañó a Adán y Eva, a hablar mentiras de la palabra de Dios, a hacernos dudar de la palabra de Dios. No dudo de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Hoy renuncio a toda duda de tu palabra, Señor, a dudar de que tu palabra es la verdad, a dudar de que tu palabra es la voluntad que tú tienes para mí. Hoy creo, Señor, que el concepto del bien y del mal te pertenece a ti. El concepto de lo bueno y lo malo lo tienes tú, Señor, y está en tu palabra revelado para nosotros. Hoy renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, a ser yo el referente para las decisiones de qué está bien y qué está mal. Eso hizo Adán y fracasó e hizo fracasar la humanidad entera, cuando decidió desechar el concepto del bien y del mal de Dios y tomarlo para sí mismo, creyendo que él podía diferenciar lo bueno y lo malo. No sabía lo que estaba haciendo, pero voluntariamente lo hizo. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo me someto a ti y a tu autoridad. Hoy me someto al Espíritu de Dios, a la revelación del Espíritu Santo. Enséñame tú qué es lo bueno y qué es lo malo, Espíritu de Dios. Renuncio a mi conocimiento de lo bueno y lo malo. Declaro que viene revelado del Espíritu de Dios para mí y que me sujeto a ti, Señor, y que quiero hacer la voluntad del Padre como la hizo Jesucristo. Esa fue la diferencia entre el primer Adán que cayó y el segundo que no cayó. El segundo, Cristo Jesús, fortalecido en el Espíritu, decidió hacer la voluntad del Padre. Hoy decido hacer la voluntad de Dios. Hoy decido conocerte, Señor, conocer tu voluntad a través de la palabra de Dios. Hoy decido buscarte, Señor, buscar tu guía, tu dirección y dejar de decidir, Señor bendito, lo que yo creo que está bien, que me ha llevado a la ruina, que me ha llevado a que Satanás entre a mi huerto y destruya quizás mi salud, mi familia. Hoy le cierro la puerta a Satanás y le digo: Satanás, apártate de mí en el nombre de Jesús. Inmundos demonios, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Los aborrezco, no los quiero en mi vida, en mi huerto. Se van de mi familia, se van de mis hijos, de mi salud, de mi era financiera. Fuera en el nombre de Jesús. Hoy me declaro lavado con la sangre de Jesús. Hoy confieso, Señor, que he pecado. Me arrepiento y me apropio de tu perdón, porque tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Fortaléceme, Señor, para resistir, Señor bendito, al maligno, y que huya de mí en el nombre de Jesús. Hoy me he visto con la armadura con la que tú venciste a Satanás, Señor, porque esa es la armadura de Cristo que me la dejó a mí. Hoy me he visto con toda la armadura de Dios para resistir al maligno, sabiendo que nuestra lucha no es contra hombres y mujeres, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Todos ellos ya derrotados por Cristo. Todos ellos humillados por Cristo en la cruz. Todos ellos atados porque el hombre fuerte fue atado, pero aún vivos y buscando a quien devorar. Pues a mí no me van a devorar en el nombre de Jesús, porque yo me declaro fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo. Hoy decido, Señor bendito, acercarme a ti. Hoy decido, Señor bendito, buscar tu presencia, Señor. Y con la luz de tu Espíritu iluminar las tinieblas en este principado de Satanás. Llevando buenas nuevas, Señor, a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a los enfermos, Señor bendito, diciéndoles: hay una esperanza de vida eterna, hay una esperanza de salvación, de perdón de pecados. Se llama Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Así lo creo, Señor. Aquí está mi vida, la pongo a tu servicio. Restáurame, fortaléceme, levántame, Señor, de donde Satanás me ha metido, y fortaléceme para conocer sus maquinaciones, para que no gane ventaja alguna sobre mi vida.
Declaro que mis oídos espirituales, mis ojos espirituales están abiertos para comprender el mundo espiritual y dejar de vivir, Señor, solamente creyendo en lo que veo y lo que oigo, que muchas veces son engaños del enemigo y Satanás para alejarme de ti. Hoy te bendecimos, Señor Jesús. Hoy confieso que tú eres Dios sobre mi vida. Hoy te digo, entra a mi vida, Señor Jesús. Gobierna en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Te cedo toda autoridad a ti, Señor bendito. Y te doy gracias porque tú entras a mí. Te doy gracias porque tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Te adoro, Señor Jesús, y te bendigo. Y anhelo tu venida a restaurar todo lo que Satanás ha robado, matado y destruido. A restaurar el reino de los cielos como tú lo diseñaste, Señor, en el principio, en el Edén. Anhelamos ver eso y lo veremos. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos y queridas, entonces tenemos tarea por hacer. Firmes contra las acechanzas del enemigo. Capacitarnos para entender cómo es que actúa en mi vida. Echar fuera esas serpientes y escorpiones de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y que Dios nos fortalezca porque tenemos una tarea. Y es llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. En un mundo caído y gobernado por Satanás. Pero Jesucristo gobierna sobre nosotros y nos ha dado autoridad y potestad para hollarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Los bendecimos y les mandamos a todos un fuerte y caluroso abrazo de bendición. Where they're speaking